¿Qué tal, hermanos? Me da gusto volverles a ver en un devocional más. Espero que sigan deleitándose y sigan aprendiendo a través de todos estos devocionales que estamos viendo durante estos días. Hemos estado hablando acerca de la iglesia, la función de la iglesia, lo que es el cuerpo de Cristo. Hoy vamos a estar hablando también acerca de esa función que el cuerpo debe tener. Vamos a ver un poquito en Romanos capítulo 12, donde Pablo escribe a la iglesia de Roma para enseñarles cómo es que deben relacionarse unos con otros, para que la iglesia aprenda a funcionar realmente como el cuerpo de Cristo, lo que debe ser para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y estas enseñanzas nos ayudan a relacionarnos con nuestra iglesia de una mejor manera. Cuando nosotros aplicamos estos principios, podemos funcionar realmente como el cuerpo que somos de Él. Para que ese cuerpo funcione, el cuerpo de Cristo funcione correctamente, pues los miembros deben aplicar estos principios. Mire lo que dice Romanos 12, 1 al 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se fijan? Dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es necesario presentarnos así delante de Dios, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, no conformarnos a este siglo, sino transformarnos mediante la transformación del entendimiento para poder entender cuál es la voluntad de Dios. Nos enseñan que para realmente poder prevenir problemas en el cuerpo de Cristo causados por el orgullo, nosotros tenemos que doblegarnos, ¿verdad? Dice Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Ahí está hablando acerca del orgullo. Y luego nos habla en el 10 acerca del amor. Dice, amémonos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y luego nos habla acerca de la unidad. En el verso 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Debemos tener nosotros un concepto adecuado acerca de nosotros. Debemos de pensar, dice, con cordura, no creernos más que los demás. Debemos amarnos los unos a los otros con ese amor fraternal de hermanos en Cristo, y debemos hacer todo lo posible por mantener la unidad entre nosotros. No ser tercos, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Somos un cuerpo, yo no solo soy el cuerpo, sino soy parte del cuerpo. El apóstol Pablo enseña que los otros miembros del cuerpo también son importantes. Así como yo, también los otros cuerpos, las otras partes son importantes. Dice ahí mismo Romanos 12, 4 al 6. Dice, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Se fijan? Hay diferentes dones. Dice que todos somos miembros de un mismo cuerpo en Cristo Jesús. Tenemos diferentes funciones, pero somos parte del mismo cuerpo. Somos muchos miembros, pero parte de un solo cuerpo. Dice que todos estamos interdependientes. Nos necesitamos unos a otros. Yo no puedo decirle a otro miembro, no te necesito. Nos necesitamos unos a otros. Dice que todos tenemos una función que cumplir. Nadie está de oquis, nadie está de más, nadie sobra, nadie no tiene nada que hacer. Todos tenemos algo que cumplir. En los versos del 19 al 21 nos da una gran lista de cosas que nosotros tenemos que aplicar como iglesia. Por ejemplo, como amarnos con un amor sincero. Tenemos que aborrecer el mal, tenemos que seguir lo bueno, tenemos que amarnos unos a otros, tenemos que dar honor a los demás, tenemos que aprender a servir al Señor con diligencia, tenemos que ser pacientes en medio de las aflicciones. Todo esto viene en estos versos. Tenemos que ser fieles en la oración, ayudar a los necesitados, practicar la hospitalidad, gozarnos con los que se gozan, pero también llorar con los que lloran y hacer lo bueno. Estas son parte de las cosas que como iglesia tenemos que cumplir, y es crucial que como iglesia sigamos esas instrucciones si queremos la bendición de Dios, si queremos que el cuerpo funcione adecuadamente. Un sacrificio vivo y un entendimiento renovado
son necesarios para comprender cuál es la voluntad de Dios, esa voluntad perfecta y agradable. El orgullo puede causarnos muchos problemas en el cuerpo, puede crear divisiones dentro de nosotros. Por eso es que debemos de pensar, como dice la palabra de Dios, con cordura acerca de nosotros. Y que también que tenemos que darle honor a aquellos que se lo merecen para crear unidad y que el cuerpo funcione, la iglesia funcione como debe ser. Primera de Corintios 12:7 dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido para provecho. Todos los miembros de la iglesia han recibido un don de parte de Dios y es la presencia del Espíritu Santo. Y esa experiencia con el Espíritu Santo es para el provecho de la iglesia, no para el provecho personal, sino para el provecho de la iglesia. Y cuando el cuerpo no está saludable, es decir, que no todos están cumpliendo con su tarea, el cuerpo, la iglesia, se pierde de muchas bendiciones. El cuerpo no funciona correctamente. Ya vimos que en los estudios pasados, que en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solamente visitaba a las personas que Dios iba a usar y Él las capacitaba para una tarea especial. Tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Como Moisés, como David, Elías, Saúl, Ezequiel, Daniel. Hay muchos ejemplos de cómo fueron utilizados por Dios. El Espíritu vino sobre ellos, el Espíritu los capacitó y los utilizó tremendamente. Hoy en día, el Espíritu sigue capacitando a aquellos que Él quiere usar, simplemente para que lleven a cabo la tarea que Dios les ha encomendado. El Espíritu sigue activo, ahora mora en nosotros y nos capacita. El Espíritu Santo es el don de Dios y Él mora en nosotros. Y cuando nosotros normalmente hablamos de los dones espirituales, siempre pensamos en ellos como una capacidad especial dada por Dios para nosotros. Pero en realidad no es que Dios nos dé algo, más bien Él se da a sí mismo a nosotros. En otras palabras, el don es una persona, es el Espíritu Santo. Él es el que nos capacita para servir. Un don espiritual es una manifestación del Espíritu Santo obrando en y por medio de la vida de una persona para el bien común del cuerpo, que es la iglesia, que es Cristo. Es decir, es Dios trabajando en mí. Eso es el don. Podríamos resumir que un don espiritual es una manifestación de Dios obrando por medio de mí, por medio de usted. Y entre más desarrollemos nuestra relación con Dios, más podremos ser usados por Dios de una manera más poderosa, de una manera más eficaz. Podremos ser de más utilidad a nuestra iglesia. Entre más crezcamos en nuestra comunión con el Espíritu Santo, va a haber más frutos en nuestras vidas. Podremos bendecir más a nuestra iglesia. Podemos ser de gran utilidad a los demás miembros de nuestra iglesia. Sin duda alguna que Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo quiere manifestar su poder a través de ti y a través de mí. Solo tenemos que estar dispuestos a dejarnos a ser usados por Él. Ahorita veamos que en 1 Corintios habla cómo el Espíritu Santo se manifestó de diferentes maneras, ¿verdad? Por ejemplo, el Espíritu Santo decide qué tarea asignarle a cada quien. Y Él también los capacita. Si Dios te haya llamado, te ha dado alguna tarea, no solamente te la ha asignado Él, sino te va a capacitar para hacerlo. Y vimos también que, este verso habla que Dios pone a los miembros del cuerpo donde Él quiere. El cuerpo no está completo sin todos los miembros que Dios le ha dado. Si tú estás aquí, eres parte del cuerpo y es porque Dios te ha puesto aquí. Y los miembros del cuerpo deben procurarse unos a otros, deben protegerse unos a otros. Los miembros del cuerpo tienen diferentes tareas asignadas por Dios para el bien del cuerpo, para el bien y la ayuda de unos a otros. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y así poder bendecir a otros, así poder bendecir al cuerpo completo, así poder bendecir a nuestra iglesia. Hermanos, deja que Dios te use, deja que Dios manifieste esos dones en tu vida y entonces tu vida pueda ser fructífera, entonces tu vida pueda ser de ayuda para la iglesia. Deja que tú como un miembro de la iglesia, del cuerpo, lleves a cabo esa función y entonces el cuerpo sea bendecido. Que Dios te bendiga y te espero aquí mañana para seguir con este mismo tema.